Muy buenas noches, familia Maranata, que el Señor les bendiga en esta hora de la noche. Es un privilegio y una grande bendición poder estar nuevamente con ustedes en la intimidad de su hogar. Sean todos bienvenidos a este discipulado en el cual vamos a darle continuidad a lo que habíamos dicho el día domingo, cuando estuvimos compartiendo acerca del marcaje de la segunda letra, la letra Bet, que tiene que ver con lo que es casa. Vimos algunos detalles en aquella oportunidad el día domingo y esto lo estamos hablando en torno del marcaje que está en Ezequiel capítulo número 9 y verso número 4, en donde le dan una orden a uno de aquellos 6 personajes que salen con su arma y le dice que pasara por en medio de la ciudad a marcarle en la frente a aquellos que habían gemido y se habían dolido a causa de las abominaciones que hay en medio de la ciudad. Entonces, en ese entorno, entonces le dice que le marque con una tau en la frente. Y hemos explicado que la tau es la última de las 22 letras del alefato hebreo. Previo a ponerle la tau, le tienen que poner las 21 letras iniciales. Ya hablamos un poco de la letra Alef, el marcaje de Alef, y el día domingo iniciamos hablando de lo que es el marcaje de la segunda letra, la letra Bet. Y usted puede ver ahí en su pantallita que esta letra Bet tiene que ver con lo que es casa, y es el marcaje en la frente de la que se va en el arrebatamiento, que tiene que tener con lo que es este concepto de casa. Esta palabra casa viene del hebreo 1004 o 1004, que se dice Bayit. Es la palabra que se traduce generalmente como casa, pero también tiene que ver con lo que es familia, también tiene que ver con el término dentro, por dentro, interior o linaje. De tal manera que cuando hablamos que la iglesia que se va en el arrebatamiento tiene el marcaje en su frente de la letra Bet, quiere decir que tiene en su naturaleza, tiene ya impregnado el concepto de casa. La que se va en el arrebatamiento va a salir de una casa. Y si hablamos de una casa, tiene que haber un padre, tiene que haber una familia, tiene que haber hermanos, tiene que haber una estructura que conforme esa casa. Entonces vamos a estudiar en esta noche un poquito acerca de cuál es la casa de la cual va a salir la esposa de Cristo. Esta palabra Bayit también tiene como raíz la 1129, que es Baná. Y esta palabra Baná la asociamos muy continuamente con lo que es construir, poner cimientos y edificar. Entonces diríamos que el concepto de casa tiene que ver con lo que es la construcción de una casa, la edificación de una familia, la construcción de una casa, de una familia y o de un linaje. De tal manera que la iglesia que se va en el arrebatamiento y que tiene en su frente el marcaje de la letra Bet es porque ha construido, ha puesto cimientos o ha edificado una casa, una familia, un linaje. Veamos entonces, el día domingo hablamos un poquito de la casa del Padre, que es la casa en la cual nuestro Señor Jesucristo se encuentra en estos momentos. Él le dijo a los discípulos, a sus amados, en Juan capítulo 14 y versos 2 y 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces quiere decir que el Hijo hoy en día está en la casa del Padre, en donde Él dice hay muchas moradas, pero el Señor fue a prepararnos morada, fue a preparar la casa del Hijo, por así decirlo, a donde se va a llevar a su esposa.
El concepto que siempre manejamos de Adán y Eva, cuando se dan regularmente instrucciones o consejos a jóvenes que pretenden ya tener un noviazgo, obviamente con finalidad de matrimonio, se aconseja que primero tengan un lugar a donde llevar a su amada. Adán le dan a su esposa después de que él ya tenía un huerto, ya tenía a dónde llevar a su amada. Es el mismo concepto en el hijo. Lo que sucedió en el primer Adán sucederá en el postrer Adán. El postrer Adán, es decir, Jesucristo, tiene o fue a construirnos una casa a donde se llevará a su amada iglesia arrebatada. Pero ahorita el hijo está en la casa del Padre y va a ir y se va a llevar a su amada, que también tiene que salir de una casa. Hebreos capítulo 3 y verso número 5 dice la escritura: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Aquí nos habla de la casa del Padre en figura aquí en la tierra. La casa del Padre aquí en la tierra fue la nación de Israel, en donde Moisés dice que fue fue fiel como siervo. Vemos en el verso siguiente, en el verso número 6, que en esta misma casa del Padre, el Hijo también fue fiel como hijo. Moisés fue fiel en la casa del Padre como siervo, mientras que Jesucristo fue fiel en la casa de su Padre como hijo, en la casa del Padre aquí en la tierra, que es Israel. Pero luego dice, cuya casa somos nosotros. Aquí ya está hablando de la casa del Hijo, donde nosotros somos su casa, somos la iglesia de Cristo. De tal manera que está la casa del Padre y está la casa del Hijo. Ve, acompáñame en esta figura, en este diagrama que tenemos aquí en la pantalla. Aquí vemos la casa del Padre, que es Israel, cuyo arquitecto o a quien se le dieron los planos allá en el monte Sinaí fue a Moisés. Mientras que la casa del Hijo, que lo constituye la iglesia, fue al apóstol Pablo, al que se le dieron los planos. Por eso a él se le conoce como el perito arquitecto de la iglesia. Aquí vemos con claridad la casa del Padre y la casa del Hijo, Israel y la iglesia. No tenemos que confundir versículos que le corresponden a Israel con versículos que le corresponden a la iglesia. Entendemos que todo lo que le ocurrió a Israel es sombra, es figura de las cosas que le habían de suceder a la iglesia. Eso dice 1 Corintios capítulo número 10. Pero ahora acompáñeme y vea conmigo que de la casa del Padre, en donde ahora está el Hijo, de acuerdo a Juan capítulo 14, de allí va a salir el Hijo cuando sean las bodas. Y la novia tiene que salir de una casa y obviamente tiene que tener una paternidad. Y ese es el marcaje de Bet. La novia con la que se va a casar Cristo tiene que salir de una casa. De tal manera que, si usted me acompaña aquí en el mismo diagrama, vemos en el centro que entonces va a salir el Hijo, va a salir de la casa del Padre, y la novia va a salir de otra casa, que obviamente es la iglesia, pero también va a tener un padre, que es el que le va a entregar. Y entonces ambos abandonan sus casas, tanto el Hijo, que es la casa del Padre, como la novia va a salir de su casa para poder ser entregada al Hijo, y así van a formar la casa del Hijo. Entonces, lo que queremos compartir en esta noche es acerca de la casa de la esposa. ¿De dónde va a salir la esposa para ser entregada en las bodas del Cordero? Para eso vamos a estudiar basándonos en el libro de Esther, y vamos a estudiar
7 casas en las cuales estuvo Esther previo a ser coronada por el rey Asuero. Sabemos que Esther fue la que sustituyó a Vasti. La iglesia representada en Esther es la que sustituyó a Israel representado en Vasti. Usted sabe que Vasti no quiso responder al llamado del rey, así como la nación de Israel, dice Juan capítulo 1 y versos 10 y 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El mismo rechazo de Vasti para el rey Asuero representa el rechazo de la nación de Israel que hizo al llamado del Padre a través del Hijo. Y entonces sale una sustitución, sale Esther como sustitución de Vasti, sale la iglesia, y entonces dice Juan 1:11, a lo suyo vino, a los suyos no recibieron, pero los que creen en su nombre, los que han creído en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces vamos a estudiar en la figura de Esther las 7 casas en donde estuvo esta sierva, previo a llegar a ser la esposa del rey Asuero. Veamos la primera de estas casas. Vamos a ver, mejor dicho, las 7 casas en un panorama general. Esperamos en el Señor poder terminar este estudio. Y a ver si me ayudas con el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Veamos entonces, la primera casa en la cual estuvo Esther fue la casa de sus padres, en donde a Esther le llamaron Hadasa. Hadasa es el nombre hebreo. No se nos olvide que Esther tenía un origen hebreo. Ella era una hebrea, aunque vivió en tiempos del imperio medo-persa. Usted sabe que durante este imperio la nación de Israel era parte de ese imperio. Sin embargo, el nombre original de Esther era Hadasa. Lo encontramos en Esther capítulo 2 y versos número 7. Esta le podríamos llamar la casa biológica o de los padres biológicos de Esther. Nosotros como Iglesia de Cristo vamos a estar representados en Esther. Entonces nuestra primer casa sería la casa biológica, donde tuvimos la bendición de haber nacido. La segunda casa, la cual fue llevada a Esther, usted sabe que ella fue huérfana, ella perdió a su padre y a su madre, entonces la adoptó Mardoqueo. Esta es la casa de la adopción, la casa en la cual Esther fue adoptada por Mardoqueo. Y eso lo encontramos de igual manera en el libro de Esther, capítulo 2 y verso número 7. La tercera casa a la cual fue llevada Esther fue a la casa del rey, al palacio. Pero tenemos que entender que dentro del palacio había una cantidad de habitaciones, de patios, era un complejo habitacional. No creamos que es una casa normal como quizás hoy en día podemos conocer nuestras casas, nuestras habitaciones, no. El término genérico era la casa del rey. Sin embargo, vamos a ver que ahí habían distintas casas adentro, como que podríamos decir que era una especie como de condominio, por decirlo de alguna manera, o una zona residencial. Entonces se la llevan a la casa del rey para ser preparada por Hegai, el principal de los 7 eunucos. Luego de ahí fue llevada a la casa de las mujeres. Algunas de nuestras versiones le llaman el harem, que significa la casa de las mujeres. ¿Para qué fue llevada ahí Esther? Para ser embellecida en un tratamiento de belleza que duró 12 meses. Aleluya, hermano. Ahorita vamos a ver el significado de ello. Luego era llevada ante el rey. Y eso lo encontramos en Esther capítulo 2 y verso número 13. Para ver si se allegaba al rey, para ver si tenía acceso a la intimidad con el rey. Luego regresaba, pero ya no regresaba a la casa
de las mujeres primera, sino había otra que se llamaba la segunda casa de las mujeres, que es a donde iban a parar las mujeres que ya habían estado con el rey. Aquí eran donde iban las concubinas. En la primera casa de las mujeres estaban las vírgenes, para presentarse vírgenes delante del rey. Pero después de que eran presentadas ante el rey, ellas regresaban a la segunda casa de las mujeres. Es decir, que en la primera casa estaban las mujeres, las doncellas vírgenes. En la segunda casa estaban las mujeres que ya habían estado delante del rey. Es la casa de las concubinas, las que ya habían tenido alguna intimidad con el rey. Y de esa casa, si alguna mujer realmente era del agrado del rey, entonces el rey la mandaba a traer para estar ya definitivamente en lo que era la casa real. En la segunda casa no le compartí. La sexta casa, que es la segunda casa de las mujeres, era para recibir instrucciones de qué era, cómo debía de comportarse las mujeres en dado caso el rey las volviera a llamar. Y la séptima casa es la casa real, la casa ya definitiva a donde Esther fue para ser coronada y ser la sustitución de Vasti. Estas son las 7 casas que tuvo Esther, en donde ella tuvo que hacer su derrotero, su caminar previo a el encuentro eterno con el rey Asuero. Estas 7 casas de alguna manera son 7 estadios espirituales que la Esther espiritual, la iglesia que anhela llegar a ser la esposa de Cristo, tiene que habitar. Entonces en esta noche yo quiero compartir con ustedes de alguna manera el significado de estas 7 casas. El día domingo tuvimos la oportunidad de compartir las primeras 3, de tal manera que voy a ir un poquito rápido en la explicación de estas primeras 3 casas de Esther. Veamos la primera de estas casas. Le llamamos la casa de sus padres biológicos. Quizás ahí tuvimos que haber escrito padres biológicos. Fue la casa donde Hadasa se crió, donde ella recibió de sus padres biológicos las primeras instrucciones, en donde ella tenía hermanos seguramente. La Biblia no lo explica de tal manera, son muy pocos los datos que tenemos de la casa biológica. Tú y yo venimos de una casa biológica. Explicábamos el día domingo que la casa biológica, no todos tuvimos la bendición de tener una buena imagen paternal. Es más, quizás no tuvimos una buena imagen, una buena estructura de una casa, que nos casamos, algunos quizás se casaron, se salieron de su casa paternal, de su casa biológica, porque quizás ahí no había lo que ellos necesitaban y salieron a formar su propia casa cuando ellos mismos no tenían la estructura, el modelo original de una casa a la manera de la cual Dios quería que tuviéramos todos los que tenemos una casa o tuvimos una casa. Esto lo encontramos en Esther 2:7. Dijimos que el nombre con el cual se conocía Esther era Hadasa y sus padres murieron. ¿Cuántos de nosotros, aunque tuvimos casa biológica, aunque tuvimos una casa con papá y mamá, pero como que papá no existiera, y a veces como que mamá no existiera, como que el padre no hace sus funciones y la madre tampoco hace sus funciones? Entonces, a lo mejor tú y yo vivimos a la manera de Hadasa, sin padre y sin madre, como que no tuviéramos papá y mamá, cuando ellos no están haciendo realmente su función. Explicábamos el día domingo que la función de un padre, aparte de proveer, aparte de instruir, aparte de corregir, aparte de animar, aparte de proveer y de cuidar y de tantas cosas que mencionábamos ese día, la función básica de un padre de familia es transmitir la figura paternal de Dios. Pero como los padres, nuestros padres, no tuvieron esa instrucción ni esa experiencia de tener una vivencia real con Dios como padre,
Entonces no pudieron ser un modelo paternal a la manera de Dios. Es decir, que el hijo, al ver a su padre biológico, tenía que asociarlo con Dios como padre. De tal manera que entonces venimos de hogares en los cuales no hubo una figura paternal correcta. Sin embargo, se llamaba Adasa. Y Adasa significa nueva. Adasa significa mirto, regocijo, gozo, noticias, mes, nuevo, júbilo. Pero me llama la atención mirto, la palabra mirto. Y esa palabra mirto encontramos que significa un cultivo de una planta ornamental. Eso significa que es una planta hermosa que sirve de adorno. Adasa significa adorno. El aceite de las hojas, flores y fruto es aromático, por lo que se emplea en la perfumería. Se cultiva desde la antigüedad por sus flores y sus hojas aromáticas y se le consideraba el símbolo del amor y de la belleza. Adasa, 3 características hermosas que encontramos cuando vemos el significado de mirto. Perfume significa adoración. Amor, fuimos creados para amar. Y belleza, somos la imagen y la semejanza del Dios viviente. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya. Sin embargo, al no tener la figura paterna y materna correctas, entonces como que estas 3 características del mirto se desfiguraran en nosotros. Sin embargo, traemos en nuestra genética estas 3 características. Eso a lo mejor lo perdimos en la casa del Padre biológico. De la casa donde fuimos criados, quizás nos robaron esta identidad. Entonces, cuando se mueren los padres de Esther, ella es llevada a la casa de Mardoqueo. Mardoqueo la adoptó. Y vea lo que dice aquí en el verso número 7. Mardoqueo estaba criando a Adasa, no la estaba creando, la estaba criando, la estaba educando, la estaba formando. Y dice al final que cuando murieron el papá y mamá de Esther o de Adasa, Mardoqueo la tomó como hija suya. Eso se llama adopción. La segunda casa en la cual nosotros tenemos que vivir es la casa de la adopción. Y eso significa que nos van a administrar esa figura de hijos y nos van a devolver la identidad de hijo. Y si hay hijo, obviamente tiene que haber una paternidad. Entonces nos tienen que transformar de Adasa a Esther, porque de aquí en adelante a Adasa se le conoce ya no como Adasa, sino se le conoce como Esther. Esther significa estrella. De ser una planta pequeña, de ser una planta ornamental, tal vez hasta insignificante, va a convertirse en una estrella que representa a los hijos de Dios. Y esto lo encontramos en Génesis 15:1, esto lo explicamos el día domingo, perdone, me emociono, pero me bendice mucho esto. Dice que a Abraham lo llevaron afuera y le dijo el Señor: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Los que somos hijos de Abraham, de esta estirpe de estrella, somos los hijos que vamos a heredar las cosas espirituales, las cosas celestiales, las cosas de arriba. Y el apóstol Pablo dijo: poner la mirada en el cielo, en donde está Cristo. Somos hijos a la manera de las estrellas que le fueron mostradas a Abraham. De arbusto, de planta, nos quieren convertir a estrellas. Aleluya, hermano. Entonces dice ahí: hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Es decir que
como estrellas, como hijos, nos quieren rodear de la gloria de Dios, nos quieren elevar, hermano. Y esto sucede en la casa de la adopción, la casa de Mardoqueo. Mardoqueo representa a los ministros cuya función hoy en día es criar a las ovejas, adoptarlos como hijos. Y si se adoptan como hijos, entonces automáticamente se tiene que adoptar un espíritu de paternidad. Aquí ya comienza entonces el marcaje de la letra Bet en la que va a ser la esposa de Cristo. Voy más adelante. Tenemos que evolucionar de ovejas a hijos espirituales. Veamos la tercera casa. Aquí fue donde nos quedamos el día del domingo. Lo vemos en el verso número 8, siempre del capítulo de Esther, en la versión Reina Valera revisada del 77. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Mire, hermano, la tercer casa a la que tenemos que ser llevados como Esther es a la casa del rey. Y en esta casa nos dejan al cuidado de Hegai. Ya Mardoqueo como que hizo la función de criar, de formar a Esther, y sin duda él se enteró del concurso de belleza y sin duda él ha de haber animado a Esther, pero él fue el que la llevó a esta casa del rey. Es decir, si Mardoqueo representa a los ministros, hay un momento en el cual el ministro tiene que entregar a las ovejas al cuidado de Hegai. Hegai era un eunuco. Un eunuco era alguien que se hacía eunuco. Hay tres clases de eunucos, los que se hacen, los que nacen, pero estos representan, bueno, también están los preexistenciales, ¿verdad? Estos representan a los que se hacen eunucos. El rey hace eunuco a estos 7 personajes dirigidos por Hegai, en donde su función es cuidar a las doncellas. Esther estuvo al cuidado de Hegai, figura del Espíritu Santo. Pero ya note, muchas doncellas. Hay muchos que pretenden ser la esposa de Cristo, pero una sola es la paloma mía, hermana mía, perfecta mía, esa cuadimensión de perfección de la amada. Hegai. Muchas son las iglesias, muchos son los cristianos que anhelan ser la esposa de Cristo, pero tenemos que pasar a la casa de Hegai, a la casa del rey, en donde Hegai es el que tiene el cuidado. Pero veamos cómo era ese cuidado. Verso 9. La doncella Esther agradó a sus ojos. ¿Cómo sabemos que estamos en la tercer casa? Cuando estamos agradando al bendito Espíritu del Señor. Dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo porque Él nos anhela celosamente. Cuando tú y yo estamos agradando al Espíritu Santo, ay hermano, seguramente estamos en la casa del rey, en la sección que corresponde al cuidado de Hegai. Pero oiga, halló gracia delante de él. ¿Cómo sé que estoy en la tercer casa? Cuando yo he hallado gracia ante el Espíritu Santo. Tú y yo sabemos que hay 3 gracias. La gracia del Padre, que fue una gracia que se nos fue dada en la preexistencia. Porque estamos aquí en la tierra, porque hallamos gracia, la gracia del Padre. Luego nos encontramos con la gracia del Hijo. Y la gracia del Hijo nos la encontramos aquí en la tierra, porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Por gracia somos salvos. Esa es la gracia del Hijo, la gracia que sirve para salvación. Pero la gracia que nos da el Espíritu Santo es la gracia para ya no pecar. ¿Cómo sé que ya estoy en la tercer casa? Cuando yo estoy agradando al Espíritu Santo, número 1. Número 2, cuando
Dios me ha dado gracia, la gracia del Espíritu Santo, para ya no pecar. ¿Qué es la gracia? El poder para hacer las cosas que nuestra fuerza es imposible hacerlas. Entonces la gracia del Espíritu Santo es la habilidad, el poder para ya no pecar. Qué lindo, ¿verdad? Y si usted y yo pecamos es porque necesitamos avanzar en este derrotero. Y la tercera característica de la tercera casa es que ese personaje Hegai le dio atavíos, vestiduras, le dio alimento, pero dice que le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Sin duda estas doncellas especiales conocían el carácter, los gustos del rey. Por eso es que estas 7 doncellas representan a las 7 sabidurías o las 7 facetas de la sabiduría de Dios, que esas ya las estudiamos, la Sakal, la Sekel y etcétera, la Shokma. ¿Se recuerda esas 7 sabidurías? Bueno, esto es lo que contiene la casa del rey. La cuarta casa es la casa de las mujeres. En esta casa, veamos qué dice el verso número 10 y verso número 11, versión Reina Valera del 60. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres. Esto en algunas traducciones lo escriben harén. Harén era la casa de las mujeres. Y dice que Mardoqueo, que representa al Espíritu Santo, que representa a los ministros, note la importancia de aunque ya no estaba en la casa de Mardoqueo, Mardoqueo dice que paseaba siempre en el patio de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. La iglesia que tiene el marcaje Bet, es la iglesia que deja que su Mardoqueo se pasee por su patio y que él sepa cómo nos va. Los que somos ovejas, que somos hijos espirituales, permitimos que nuestro Padre espiritual sepa cómo nos está yendo y cómo nos están tratando. Por eso, amado, el que tiene ya el marcaje de la letra Bet en su frente es el que dice cómo le va al ministro, el que expone qué necesidades tiene, el que se ministra, el que se está tratando por el Espíritu de Dios. No sé si me dice amén por ahí en esta hora. Entonces, esta cuarta casa es la casa, yo le puse aquí la casa del tratamiento, porque ahí la están tratando. En la casa de las mujeres hay un tratamiento para la Esther, hay un tratamiento para la esposa de Cristo. Es decir, que la esposa de Cristo la están tratando. Si no hay dinero, seguramente es un trato de Dios. Nos está faltando la salud, es un trato de Dios. Dios está tratando con su Esther. La cuarta casa, la casa de las mujeres, en donde están tratando a Esther. Pero mire el verso 12, ¿cómo la están tratando? Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, oiga, entonces, aunque vivían juntas, pero no todas habían entrado al mismo tiempo al tratamiento, sino conforme iban cumpliendo sus 12 meses, dice la Escritura, se presentaban delante del rey. Es decir, que llevaban un turno. Es decir, que en la iglesia, en la congregación, en nuestra casa, hay un trato específico para cada uno de nosotros. Unos quizás ya van en el mes 11, otros en el mes 10, otros en el mes 5, en el mes 1. Por eso es que a algunos todavía no se les ve el tratamiento del Espíritu Santo. Aunque ya están en la iglesia, aunque ya son cristianos, pero están tal vez empezando tu tratamiento de belleza. 12 meses, 12 representa gobierno. Veamos si como ovejas, como siervos de Dios, nos agrada el principio de la gobernabilidad, si nos gusta sujetarnos o nos gusta dar nuestro grito de independencia.
Dice que eran 12 meses según las ordenanzas para las mujeres. Pues los días de su embellecimiento. Ay, entonces, cuando Dios nos está tratando, es porque nos está embelleciendo. Esas pruebas, esas adversidades, es porque Dios a través del Espíritu, el Egay de hoy, nos está tratando, nos está embelleciendo. Aleluya, hermano. Cuando se cumplían los días de su embellecimiento, se cumplían así. 6 meses en óleo de mirra. 6 es número de hombre. 6 meses con óleo de mirra. Mirra es sufrimiento. ¿Estás sufriendo? Te están embelleciendo. ¿Cómo sé que soy en la casa de las mujeres? Cuando me está tratando el Espíritu Santo. A los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien. Y 6 meses, con especias cosméticos para las mujeres. Los cosméticos obviamente es el embellecimiento propiamente, ¿verdad? La primera parte, mirra, es quitarnos aquellas cosas que son desagradables. Por ejemplo, imagínate, te vas a presentar delante del rey, una mujercita tenía que ir físicamente en condiciones, como los concursos de belleza, los meten en un tratamiento de gimnasio. Si tienen exceso, pues la ponen en dieta, y a lo mejor eso es sufrimiento. Entonces el sufrimiento es para que nos quiten los excesos. Y los últimos 6 meses es para embellecer, para adornar con los cosméticos. No nos pueden poner cosméticos si antes no nos quitan con la mirra aquellas cosas que están haciendo exceso en nuestra vida. Vamos a entender el propósito de aquellas cosas aparentemente malas. No se están embelleciendo. Veamos la quinta casa. Y en la quinta casa, la casa del rey, ya están embellecidas, ya están hermosas. Después de los 12 meses, dice que se presentaban delante del rey. Veamos el verso número 13. Y vamos a ver la versión Reina Valera 1602 purificada. Entonces la moza, la doncella, la virgen, dicen otras versiones, venía así al rey. Ya se presentaba en la casa del rey. ¿Cómo venía? Todo lo que ella decía se le daba. ¡Wow! Todo lo que ella pedía se le concedía. Hay otras versiones que dicen, todo lo que ella deseaba se le concedía. Por eso es que en esta casa yo le pongo que es la casa de los deseos concedidos. Aleluya, hermano. ¿Cómo sé que yo ya estoy en la quinta casa de 7 que tenemos que transitar? Cuando todo lo que decimos se nos concede. Alguien dirá, pastor, hermano, disculpe, pero yo lo que pido es lo que menos Dios me concede. Ahorita vamos a ver que en la casa siguiente, en los versículos siguientes, vamos a ver que dice que esa mujer no se presentó delante del rey sin nada que Egay no le hubiera dicho. Es decir que nosotros tenemos que pedir como conviene. Muchos pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, para nuestras comodidades. Tenemos que aprender hasta pedir. Dice que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Por eso el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos que saber qué es lo que desea el rey, con qué es que se puede agradar al rey, porque al final la reina, si se embellecía, si se metía en ese tratamiento de mirra, de sufrimientos, no era para agradarse a ella misma, era para que cuando se presentara delante del rey fuera grata ante los ojos del rey. Aleluya, hermano. Entonces dice este texto, a ella se le decía, todo lo que ella decía se le concedía, se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Oiga, hermano, todo lo que estamos pidiendo como Esther nos debe de servir para presentarnos delante del rey. Entonces, hermano, quiero aclarar con lo que voy a decir.
Tú estás pidiendo, Señor, que se arregle mi casa, que se arregle mi matrimonio, que se arregle mi carro, Señor, por favor, que se arregle mi economía. Pero ¿será que eso nos va a servir para presentarnos delante del rey? Porque aquí usted lo está leyendo. Todo lo que ella decía se le daba para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Entonces, si entendemos este concepto, va a cambiar mucho nuestra forma de pedir y las cosas que vamos a pedir de aquí en adelante, porque todo lo que pidamos debe de ser para presentarnos con ello delante del rey. Entonces, qué lindo, Señor, por favor, dame un espíritu de santidad, para que cuando nos vea el santo, lo que le pedimos nos va a servir para hacerle grato al Señor. ¿Qué tal si le pedimos, Señor, quítame este deseo de pecar, esta área, este rencor, esta amargura, esta decepción, este sentimiento? Señor, quítalo. Y eso nos va a servir para presentarnos delante del rey. Gloria a Dios. Esto, si entendemos este principio, vamos a saber pedir. ¿Cómo sé que ya estoy en la quinta casa? Cuando yo todo lo que pido me va a servir para presentarme delante del rey. Entonces no hay que pedir por un trabajo. Pues sí hay que pedir por un trabajo, ¿cómo no? Pero con o sin trabajo, si no estamos en santidad, no nos vamos a presentar para hacerles agradable al rey. Pero si no consigo trabajo, pero me guardo en santidad, el trabajo al final no me va a servir de nada delante de Dios. La santidad sí. El tener un corazón agradecido, un corazón conforme al corazón de Dios, eso sí nos va a servir en aquel día. Quinta casa. Gloria a Dios. Veamos la sexta casa, porque mire, entonces en la quinta se presentaba delante del rey. Si al rey le agradaba, pues la hacía suya. Y entonces ella regresaba a la segunda casa de las mujeres. Veamos, Esther 2:14, Reina Valera revisada de 1977. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la segunda casa de las mujeres. ¿Nota? Ella iba en la tarde y se presentaba delante del rey. Ahí pasaba la noche y a la mañana siguiente ella volvía de la casa del rey y volvía a la segunda casa de las mujeres. Oiga, aquí ya no regresaba con Hegai. Dice que esta segunda casa de las mujeres estaba a cargo de Saasgaz. Y Saasgaz significa siervo del hermoso. Aleluya. Siervo de la belleza. Qué lindo, hermano. Siervo del hermoso y siervo de la belleza. ¿Cuál belleza? La belleza Esther. Entonces, Saasgaz era como que un intermediario, yo creo, ¿verdad? Entre el rey hermoso y entre la hermosa, la belleza, la Esther. Ya no la Hadasa, sino la Esther. Y dice que este era un eunuco del rey. Eran 7 los eunucos. Este es otro de los eunucos. Y entonces dice que él era el guarda de las concubinas. En el primer patio, perdón, en la primera casa de las mujeres estaban vírgenes. ¿Qué es una virgen? La que no ha tenido intimidad. Hay iglesia virgen que no ha tenido intimidad con Dios. La casa de las concubinas, que es la segunda casa, es la casa de las que ya habían tenido por lo menos una intimidad con el rey. Ah, hermano, entonces, ¿cómo sé yo que soy o que estoy en la segunda casa? ¿Tienes intimidad con el amado? Porque las que están en la primera casa de las mujeres no tienen intimidad, son vírgenes. Sin embargo, las que están en la segunda casa de las mujeres, que es la sexta de las 7 casas, son aquellas que ya son concubinas, que ya tuvieron intimidad con Dios. Pero intimidad cuando Él lo solicita. No es lo mismo tener intimidad porque Él me llama a tener intimidad porque yo voy a buscarlo. Esther tuvo las dos. Esther fue delante del rey Asuero para pedirle, abrirle su corazón respecto a algo. Qué lindo, ¿verdad, hermano? No es lo mismo que el rey nos llame
a que nosotros vayamos a buscarlo a él. Gloria a Dios. Este eunuco, Saasgaz, guarda las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Es decir, que si el rey no le gustaba y no la volvía a llamar, pobres mujeres, ahí se la pasaban toda su vida. ¿Cuánta iglesia está ahí que no atiende la voz del llamado? A lo mejor el amado la está llamando, pero ellas son, como no están acostumbradas a la intimidad, ahí están toda su vida en la segunda casa de las mujeres. Qué terrible, ¿verdad? No sé si usted se está deleitando, se está gozando juntamente conmigo. Entonces dice que esta mujer estaba al cuidado de Saasgaz. Vea el verso 15. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey. Oiga, hermano, esto me impresionó muchísimo, hermano. Dice que cuando ella le tocó venir al rey, se recuerda que ella podía pedir lo que quisiera, lo que deseaba, pero aquí me impresionó que ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai. En nuestras peticiones no tenemos que pedir nada que no nos lo haya aconsejado nuestro Espíritu Santo. Wow, hermano, mañana usted tiene tiempo de oración, hoy tuvimos tiempo de oración, ayer hubo tiempo de oración. Que nuestras peticiones sean solo las cosas que nuestro Hegai, nuestro eunuco, nuestro Espíritu Santo nos aconseje. Esther hallaba favor ante los ojos de cuanto la veía. Mire esta traducción entonces mire, hermano, perdón, ya se me estaba yendo. Entonces esta es la casa en la cual Esther está siendo aconsejada, está siendo enseñada, está siendo instruida. Es decir, que esta es la casa de la instrucción del espíritu de nuestro Hegai, que no nos aconseja más que lo que realmente necesitamos. Qué lindo, ¿verdad? A estas alturas del estudio, veamos en cuál de las 7 casas estamos. Porque la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, va a salir de la casa de su Padre espiritual, que es el que la va a entregar. Pero para ser aceptada por el rey, tuvo que haber pasado por estas 7 casas espirituales. Podríamos llamarle casas o niveles espirituales. Mire, Hegai era el que la aconsejaba en esta casa, aunque estaba a cargo de Saasgaz, ¿se recuerda? Pero mire, Hegai significa meditación, Hegai significa palabra. ¿Cómo nos aconseja el Espíritu? A través de la palabra. ¿Qué importancia tiene la vida de la esposa de Cristo, la que tiene casa? Vivir de la palabra de Dios. Entonces Hegai, que significa palabra, significa que gime. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que lleguemos al nivel de oración, de clamor y de gemido. Porque quien nos va a ayudar a gemir es el bendito Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo sabemos que estamos en la 6ª casa? Cuando somos instruidos, cuando meditamos en la palabra, cuando gemimos. Pero Hegai significa separación. Santidad significa algo separado. Es decir, que Hegai ministra, podríamos decirlo de esta manera. ¿Con qué se va a presentar Esther delante del rey para hacerle de su agrado y hallar gracia? Solo va a pedir, Esther, solo va a pedir lo que Hegai le aconseja. Y Hegai es meditación. Hegai es palabra, Hegai es gemir y separación. Entonces, la iglesia se va a presentar delante de Dios con palabra, con gemidos y con santidad. Separación es igual a santidad. Santidad es separarnos para el rey. Qué lindo, hermano. Pero mire,
Mire esta versión que yo le comenté hace un ratito. Es el mismo verso 15, solo que en la versión Torres Amat. Mire qué dice. Pasado pues un cierto tiempo, se acercaba ya el día. Aleluya. Maranata, Cristo viene pronto. Maranata, ese día se acerca. ¿Cuál día? El día de presentarnos delante del Señor. Pasado pues un cierto tiempo, se acercaba el día en que debía de ser presentada ante el rey Esther, hija de Abigail. Oiga, ¿qué significa Abigail? Padre de poder. Esto significa, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella era hija de Abigail, adoptada por Mardoqueo. Somos hijos del Padre Todopoderoso. Padre de poder, dice, el Padre Todopoder, el Todopoderoso, podríamos decirlo de esa manera, parafrasearlo. Somos hijos del Todopoderoso. Pero nos adoptó nuestro Mardoqueo, nuestro ministro, nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro apóstol, nuestro evangelista, pastor. Gloria a Dios por nuestros Mardoqueos. No sé cuántos dan gloria a Dios por nuestros Mardoqueos. Dice, quien se la había prohijado, la adoptó pues. Dice que no pidió Esther adornos mujeriles, sino que el eunuco Egeo, a cuyo cuidado estaban las doncellas, le dio para adornarse lo que él quiso. Esto me impresionó, esta versión me bendijo por esto. Porque el Espíritu nos da lo que Él quiere, no lo que nosotros querramos. Porque el Espíritu sabe qué es lo que le gusta al Padre. El Espíritu Santo sabe cómo lo veo en esta figura de Raquel. ¿Se acuerda que Raquel amaba a Jacob y Raquel quería que Jacob tuviera la bendición? Raquel le aconseja a Jacob, ¿quieres bendición del Padre? ¿Quieres bendición? ¿Quieres la bendición de la primogenitura? ¿Quieres el arrebatamiento? Como que nos dijera esta noche nuestra Raquel espiritual, que es el Espíritu Santo. ¿Quieres arrebatar bendición? ¿Quieres ser el primogénito? ¿Quieres irte en el arrebatamiento? Haz todo lo que yo te diga. Ve, casa, y yo lo voy a preparar porque yo sé cómo le gusta a tu papá. El Espíritu sabe qué es lo que nos gusta a nuestro papá. Por eso es que aquí dice que Hegai, a cuyo cuidado estaban las doncellas, le dio para adornarse lo que él quiso, no lo que ella quiso. ¿Cómo sé que ya estoy en la sexta casa? Ya a punto de ser presentado delante del rey. De esta casa tiene que salir la amada para ir y tomar posesión de la séptima y final y definitiva casa, la plenitud de las casas, hermano. ¿Cómo sé? Nos da el Espíritu Santo lo que pedimos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que deseamos, o nos da lo que Él quiere darnos. ¿Por qué? Oiga, le dio solo para adornarse lo que Él quiso, porque Esther era de extremada hermosura e increíble belleza. Así parecía graciosa y amable a los ojos de todos. Qué lindo, hermano. Entonces, ¿para qué tanto adorno? ¿Para qué tanto atuendo? ¿Para qué tanto? Si Esther era extremadamente hermosa e increíblemente bella, porque ya había pasado el tratamiento. Gloria a Dios. Ya voy terminando. Bueno, entonces aquí es la casa de la enseñanza y de la instrucción. Y terminamos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Excelente con el tiempo. Cabal, llegamos. Mire, hermano. Era imposible compartir esto el día domingo, pero gracias a Dios hoy lo terminamos. La séptima, que es la plenitud, es la casa real. ¿Y qué va a suceder en la casa real? Uy, hermano. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real. Ya no al palacio. Aunque el palacio era un término genérico, ya no a la casa de las mujeres primera, que era parte del palacio.
Ya no a la segunda casa de las mujeres, que era parte del palacio, del complejo real, se la llevó a su casa real. No le subrayé aquí, pero le había puesto colorcito amarillo a ese pronombre posesivo, su casa real. Ya no al palacio del rey, sino a su casa de la intimidad. ¿Cuándo se la llevó? En el mes 10º, 10. 10 es un número de prueba. Logró pasar la prueba, aprobado. Porque todos pasamos pruebas, todos, absolutamente todos. El problema no es si pasamos pruebas. Es como el que dice, ay hermano, es que yo tengo problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos pruebas. Ay hermano, es que la economía, todos tenemos pruebas. Tal vez en mi caso no es la economía, en su caso es la salud, tal vez en su caso no es la salud, tal vez es un problema familiar, tal vez es un problema con un hermano, con el pastor en la iglesia. Perdone hermano, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces el problema no es si hay problemas. El problema es cómo salimos del problema. Cómo salimos de la prueba, aprobados o reprobados. La llevaron después del día, en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º, 7 es plenitud. Iba a llegar a la 7ª casa. Pero note, no hay séptima si no hay sexta, no hay sexta si no hay quinta, no hay quinta si no hay cuarta, no hay cuarta si no hay tercera, no hay tercera si no hay segunda, y no hay segunda si no hay primera. Aleluya, mire. Entonces la 7ª casa en la que estuvo Esther fue la casa real. Y oiga, hermano, en el año 7º de su reinado. Pero veamos para qué fue a esa casa. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él le puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. La coronaron y ella fue a sustituir a la malagradecida Vasti. Hermano, le tengo una noticia. Nosotros somos la sustitución de una entidad que definitivamente desagradó al Padre en la preexistencia. Y entonces nosotros somos la sustitución, digo nosotros, la iglesia que se está preparando, que tenemos el privilegio de estar preparando, va a ser la sustitución de una entidad, por cierto, femenina, que cayó. Y entonces, en aquel día, vamos a ser coronados. La corona real iba a ser la esposa, la amada, la reina de los universos. Pero oiga, la importancia de tener casa. Estos procesos se dieron gracias a que Esther era de casa, era de familia. Tú, amada ovejita, ojalá que hayamos evolucionado de oveja a hijo. Y si hijos, que tengamos casa. No como el pródigo con casa, pero fuera de casa. ¿Qué hace el hijo pródigo fuera de la casa? ¿Qué hace el que tiene casa estando fuera de ella? Yo no lo sé, hermano, yo no sé qué está haciendo, pero lo lindo, hermano, es que el pródigo volvió en sí. Y cuando regresa a la casa, como que le hubieran dado esto. Corona, le dan anillo, le dan vestido, le dan sandalias, buey engordado, fiesta. Háganle fiesta, alabanza, música, porque este hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Esther, cuando llega a la 7ª casa, la casa de su casa, del rey, le ponen la corona real y la declaran reina en sustitución de Vasti. Que Dios añada bendición a esta palabra. Yo quiero hacer una oración para que, familia Maranata, realmente seamos una familia, realmente estemos formando ese linaje, seamos parte del linaje escogido de Dios, el pueblo adquirido por Dios, nación santa, gloria al Señor, y que podamos tener este marcaje en nuestra frente.
Vamos a hacer una oración, ponga su velito en su cabecita, hermanita amada, siervo del Altísimo, vamos a orar delante del bendito Rey. Oh Rey bendito de la gloria, te doy gracias por tu palabra. La expusimos con poder, con autoridad, conforme tú ponías en nuestra mente y nuestro corazón. Intercedemos, oramos, apelamos, clamamos para que familia Maranata podamos poner nuestra frente y nos puedan marcar con la letra Bet, que representa casa, familia, linaje, dentro, etcétera, etcétera. Guárdanos, Padre, guárdanos, Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, que el Rey bendito de la gloria añada bendición, y cualquier comentario, cualquier sugerencia son bienvenidos en el nombre de Jesús. Bendiciones, feliz noche.